Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a ver de cerca hoy los perfumes de Signorina de Salvatore Ferragamo para comprobar que sean auténticos. Tened en cuenta que esto no es reseña, sino un visto de cerca, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos además un par de versiones distintas para poder comprobar que efectivamente los detalles que encontremos en uno van a ser iguales en cualquier versión de este perfume que queráis tener, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar por lo que es la caja, en la cual, bueno, en principio es lisa, pero sí es cierto que tiene relieves en distintas partes de las letras. Por ejemplo, en la parte de la tapa tiene Salvatore Ferragamo, donde podemos pasar el dedo y sentir el relieve. Aquí nuevamente tenemos relieve en el número. Este es más pequeño, más finito, pero aún así se siente. En lo que es la pestaña de aquí, este es liso. Y aquí sí que podemos notar ese relieve, además en líneas, ¿no? Porque si pasamos el dedo, ¿veis cómo suena? Aquí suena distinto y ahí suena el relieve. Esto rodea todo, esta es lisa, con lo cual perfectamente imprimible y falsificable. Y si nos vamos a la parte de abajo, a la caja de abajo, nos vamos a encontrar pues toda una serie de números, datos del perfume que se puede imprimir perfectamente, ¿de acuerdo? Todo esto es falsificable. Lo que sí que nos vamos a encontrar es que este número es el que tenemos que tener en cuenta y luego buscarlo en lo que es el frasco del perfume, ¿de acuerdo? Vamos a ver que lo vamos a encontrar siempre. Es una numeración de 7 números, entre números y letras, ¿de acuerdo? Y está justo encima del código de barras y bajo las letras, ¿veis? Aquí y aquí. Esta es una parte importante, va a ser distinto casi siempre por el lote del perfume. Vamos a ir al interior de la caja, que en este caso es muy interesante ver. Primero, el interior de la caja tiene decoración, no es lisa. ¿Veis que tiene como una serie de dibujos, de patrones? Pone Salvatore Ferragamo, o sea, está decorado y eso se repite nuevamente en las distintas versiones. Este en un color marroncito, este en un color rosa, pero fijaros que dentro la caja está decorada. Son pequeños detalles, pero detalles importantes. Y ahora nos vamos al cartón protector. Hay perfumes que cuando son sencillos son rectangulares sin más. Y aquí nos vamos a encontrar un cartón protector, el cual pues viene más complicado, viene un poquito más trabajado, ¿no? Fijaros en que el cartón pues en esta parte de aquí viene doble para que no baile el perfume. Y dentro pues bueno, fijaros en la forma que tiene. Es importante, no es una tontería, porque en muchas falsificaciones los cartones protectores de dentro, si acaso los ponen, en algunos ni siquiera se molestan en ponerlos, y en otros son como más sencillos, más simples, ¿no? Ahora vamos al frasquito del perfume. La verdad es que es una preciosidad, que lo ponen siempre muy bien decorado, muy bonito. Voy a ir sacando el otro para que lo podamos ver. Como veis, pues tienen siempre la misma apariencia, solamente que le ponen pues un lacito distinto. Bueno, vamos a verlo, porque aquí podemos ver, bueno, las letras también tienen un poquito de relieve. Puede ser importante que pasemos la uña y que notemos que lo que son las letras no se estropean, no es una calcomanía sin más. Vemos tanto la parte del tapón como aquí, que bueno, este es de ¿cuántos mililitros? Este es de 30 mililitros, pero todos llevan su lazo bonito, ¿no? Vamos a destaparlo. Aquí vemos, pues el tapón es sencillo, perfectamente falsificable. Esto está bien. Sí que os diría, bueno, pues fijaros que no veáis desconchones, ni que pueda estar estropeado, ni descascarillado. Ya me entendéis, que la parte metalizada esté estropeada, que vosotros veáis que tiene buenas condiciones, ¿de acuerdo? Y de ahí, pues bueno, realmente muchas partes del frasco son falsificables, porque es un frasco cuadrado. Sí que nos podríamos fijar en las partes laterales que no veáis juntas de unión. ¿Sabéis a qué me refiero, no? Cuando los cristales, la mayoría de los falsificados se hacen en dos partes y se unen, entonces en las partes medias se puede ver una línea así, zas, que lo cruza, ¿no? Como si hubieran pegado dos mitades de cristal. Sin embargo, si nos fijamos en el cristal del frasco, vamos a ver que es completamente liso, no hay juntas de unión. Podemos fijarnos en las dos versiones
Sí, bueno, aquí fijaros que tiene esta pestañita, pero esos sí son detalles de distintas ediciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues como veis no tiene juntas de unión y eso es una de las partes más importantes de estos perfumes. Bueno, y ahora vamos a buscar ese número que habíamos visto abajo en la caja, ¿de acuerdo? Aquí sí que tenemos pues dos versiones distintas porque este tiene la pestaña de aquí y este no la tiene, pues vamos a buscarlo, ¿de acuerdo? En este, que es el Signorina o de Parfum, ¿de acuerdo? El primero, pues nos vamos a encontrar que justo aquí debajo tiene una pegatina en la que de esta dirección en tonos blancos nos encontramos los datos del perfume y si le damos, la ponemos en esta situación, justo aquí, incluso por encima de algunas de estas letritas, nos encontramos el número de fabricación, el número de lote. Aquí lo tenemos en letras blancas que tenemos siempre que verificar que corresponde con el mismo número que encontramos en su caja. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Este está ahí, teniendo en cuenta que no tiene esa base. Y nos vamos a la versión Eleganza en la que tiene esta base metalizada. En este caso, pues si nos vamos aquí, perdonad que es que esto al ser dorado se mancha enseguida con todo. Bueno, pues nos encontramos las letras. Fijaros que además las letras de Salvatore Ferragamo están también todo esto en relieve. Muy bonito, la verdad es que aquí se lo han currado mucho. Pero vemos y se ve fácilmente que aquí en letras negras es donde nos encontramos el número de lote de fabricación de este perfume, que por supuesto, si nos vamos aquí, tiene que coincidir perfectamente este número de fabricación con el número de fabricación de la caja. Por supuesto, poniendo estos números en la página indicada del Check Fresh, os lo voy a dejar abajo, de acuerdo, el enlace para verificar vuestros números de lote de fabricación, pues así nos dice tanto la fecha de fabricación del perfume y demás, puesto que esos son los números de lote. Bueno, de esta forma podemos ver pequeños detalles dentro de nuestros perfumes que nos puedan ayudar a asegurarnos de que nuestro perfume es auténtico y no falsificado. Por supuesto, no hay mejor forma de conseguirlo que comprando siempre en lugares autorizados. Espero que este vídeo os haya sido un poquito de utilidad para si teníais algún tipo de dudas con respecto a vuestros perfumes. Espero que os haya sido de utilidad, como ya digo. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.